Hoy vamos a hablar de cómo diligenciar correctamente un registro productivo de pollo de engorde. Los registros productivos son sumamente importantes porque son los que finalmente nos van a decir si nuestro lote va bien o va mal, de acuerdo pues comparado con lo que recomienda la línea genética. Dentro de este registro hay una información de la granja que debe contener como mínimo el nombre de la granja, el número del galpón, el sexo de las aves que aloja este galpón, si es macho o hembra, el número de aves recibidas, la fecha en la que inician, la fecha en la que terminan, un peso promedio de llegada, la raza y si es posible pues la información de la incubadora de la que provienen. Una vez se ha diligenciado la información básica de la granja, se procede a diligenciar el resto del formato, que empieza con la cantidad de bultos que se ha consumido las aves. Entonces lo que hay que hacer es diligenciar día por día cuántos bultos se consumieron las aves. Al final de la semana se suman los 7 valores de los 7 días de la semana y eso nos va a dar el consumo total de la semana en bultos, ¿sí? Para sacar el consumo acumulado, digamos ya cuando van pasando las semanas, lo que se debe hacer es sumar el consumo de la semana más el de la semana inmediatamente anterior y eso nos va a dar un consumo total. Para obtener el dato en kilos, lo que se debe hacer es multiplicar el número de bultos que tenemos por 40, que es el número de kilos que contiene un bulto de alimento concentrado. Una vez diligenciado el registro del consumo, se debe diligenciar la mortalidad. ¿Cómo se hace eso? Se hace contando las aves muertas todos los días y se va registrando día por día cuántas aves saqué del galpón. Al finalizar la semana sumo las aves muertas de esos 7 días y me va a dar el número de aves muertas de toda la semana. Para obtener la mortalidad acumulada lo que debo hacer es el mismo procedimiento, pero al dato de la semana le sumo el de la semana inmediatamente anterior. Así obtengo el dato de mortalidad acumulada. Una vez obtenido el número de aves muertas en la semana, lo que necesitamos es identificar cuántas aves vivas nos quedan en el galpón. A eso le llamamos el saldo de aves. ¿Cómo se obtiene? La primera semana, entonces cogemos el número de aves que empezaron el lote, a ese número se le resta el número de aves muertas de la primera semana y ahí me da un saldo de aves. En la segunda semana hago nuevamente el procedimiento, el número de aves muertas y le resto ese número al saldo de aves que tenía antes. Con eso así yo voy restando consecutivamente y me da un saldo real de aves. Para obtener el consumo en gramos por ave necesitamos coger el número de kilogramos que han consumido en la semana y como 1 kilogramo equivale a 1000 gramos se debe multiplicar por 1000. Entonces el consumo en kilos por 1000 y se divide en el saldo de aves que quede en el galpón. ¿Por qué en el saldo de aves? Porque a pesar que las que murieron o fueron descartadas han consumido una parte de ese alimento, no van a llegar a finalizar el ciclo productivo. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto alimento me ha costado cada una de las aves que quedan vivas dentro del galpón. Una vez obtenido el número de aves muertas total de la semana, lo que queremos saber es qué porcentaje representan esas aves de nuestro lote. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Se cogen el número de aves muertas en la semana, se multiplica por 100, porque lo que queremos saber es un porcentaje, entonces se multiplica eso por 100 y se divide en el número de aves que empezaron el lote. Eso es en la primera semana. Para obtener el porcentaje de mortalidad de la siguiente semana y así sucesivamente, se debe hacer lo mismo. El número de aves muertas en la semana se multiplica por 100 y se divide en el saldo de aves, que es el dato que obtuvimos anteriormente. Para obtener el porcentaje de mortalidad acumulado, lo que hago es el número de aves muertas acumulado por 100 y se divide en el número de aves que empezaron el lote. Ese es mi porcentaje de mortalidad acumulado. Una vez obtenido el dato de la mortalidad, necesitamos saber cuánto pesan nuestras aves, monitorear el peso de nuestras aves. Inicialmente, cuando llegan al galpón por primera vez, debemos pesar del total de las aves un 5% aproximadamente. ¿Sí? ¿Cómo